En esta serie de predicaciones sobre el Santo Rosario para promover y fomentar la devoción a la oración diaria del Santo Rosario, quiero ahora, después de haber visto el Magisterio de León XIII, el Magisterio de Pío XI, el Magisterio de Pío XII, estamos ahora considerando el Magisterio de Juan XXIII, el Papa Bueno. Y ahora voy a tocar una exhortación apostólica que el Papa hizo también cortita, pero también en relación al Rosario y faltando un mes para el mes de octubre, que se acercaba ya el Rosario, un año después de la encíclica que hemos escuchado el día de ayer, el comentario de la encíclica. Sepan que todas estas encíclicas se encuentran hoy día en Internet. Una de las de Pío XI se encuentra en la página del Vaticano solamente en latín y en italiano, pero el resto que hemos ido considerando se encuentran inclusive en español. Esta encíclica tiene por nombre Il Religioso Convegno, que no la pone el Papa en latín, sino más bien en italiano, y es una carta realmente muy pastoral para la gente, y para nosotros es un auxilio interesante porque nos ayuda a entender las razones, es decir, el Papa que nos había invitado, el día de ayer lo hemos considerado, nos había invitado a rezar el Rosario con las determinadas intenciones que en su tiempo él vio por las cuales debíamos rezarlo, pues ahora el Papa va a dar las razones por qué hay que rezar el Rosario todos los días. Primero va a hablar va a hablar del Rosario, pero concretamente hacia la práctica, ¿no? La práctica concreta de la oración del Rosario. Ya los otros papas habían abordado un poco este asunto, pero él lo va a trabajar de una manera, como decíamos, muy pastoral y muy sencilla. Va a decir lo siguiente: primero dice, el Santo Rosario para muchos es una oración tal vez monótona. Los que lo rezan diariamente, inclusive de manera monótona, es decir, repitiendo, ya dice el Papa, no que está mal, sino dice, ya hacen algo. Es mejor rezar que no rezar. Es mejor esa santa monotonía que el aburrimiento de no rezar o de la flojera de no rezar, ¿no? Entonces, esto ya es algo, dice el Papa. Pero el Rosario está muy lejos de ser una oración monótona. Muy, muy lejos de ser. Quien piensa que el Rosario es una oración monótona es porque no ha empezado a rezar bien el Rosario, ¿no? Tal vez reza el Rosario o lo ha rezado alguna vez, pero no sabe rezarlo. En principio, dice el Papa, el Rosario es una vibrante elevación espiritual. Ayer había dicho, el Rosario es una corona mística dada a la Virgen María. Era una hermosa alegoría acerca del Rosario, ¿no? Una hermosa manera de entender el Rosario. Pues ahora dice el Papa, el Rosario es una vibrante elevación espiritual y un coloquio amable con Dios, o sea, un diálogo íntimo y amable con Dios. El Rosario, en principio, que decía el día de ayer, ¿no? Está revestido de las Aves Marías, de los Padres Nuestros, pero internamente es una oración contemplativa. No es por gusto que se declara, en el primer misterio de dolor contemplamos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. No es por gusto. La declaración del misterio del Rosario es la declaración de lo que vamos a contemplar. Entonces, revestido de Aves Marías, salutación de la Virgen y el pedido de María y de sus auxilios, nos tiene que llevar a nosotros a contemplar, a hacer una mirada espiritual, contemplativa, religiosa, de lo que Jesús vivió en esos momentos, en esos misterios que estamos declarando. Así entonces el Rosario, dice el Papa, es una contemplación pura y luminosa de los misterios de la fe, de los misterios de Jesucristo. En el Rosario, miren ustedes qué interesante, para todos aquellos que piensan que es una oración muy superficial, repetitiva, dice el Papa, en el Rosario se nos revela quién es la persona de Jesucristo, cuál es su misión, cuál es su obra concreta, cuál es su doctrina y hasta cuál es su gloria. Porque claro,
En el primer misterio de gozo contemplamos la encarnación. ¿De quién estamos hablando? ¿De un profeta? ¿De un hombre muy bueno? No, estamos hablando de Dios que se encarna, ¿ven? La persona. En el segundo misterio de gozo contemplamos la visitación de la Virgen a su prima Isabel. Y aquí contemplamos la razón, ¿no?, por la cual Cristo ha llegado a este mundo, para ser Salvador, para que salte la humanidad como saltó Juan en el vientre de su madre, para que salte de alegría la humanidad al verse libre del pecado y de la muerte. ¿Cuántas cosas se dan cuenta? Revestido de Ave Marías, vamos contemplando la persona de Cristo, su sana doctrina, su misión, su obra. Pero también en el rosario contemplamos las virtudes de Jesucristo, desde que se encarnó, desde que nació, su pobreza, su humildad, su silencio, su sencillez, sus plegarias, sus trabajos. De manera concreta en los misterios de dolor contemplamos su agonía, su pasión, la injusticia que vivió, todo lo que sufrió y padeció, todo por nosotros, ¿ven? El rosario está muy lejos de ser una oración superficial, repetitiva y monótona. Pero también contemplamos su triunfo de la muerte, su resurrección, su ascensión y puesto a la derecha del Padre. La Iglesia Católica que nace en Pentecostés y que a partir de Pentecostés vive y que tiene como principal miembro de la Iglesia la Virgen María, que también es madre de la Iglesia, que sube al cielo por los ángeles y puesta en el trono de Dios es coronada como madre, reina de todo lo creado y madre universal de todas las gracias. El rosario entonces es como una cumbre en donde vamos mirando de a poquito, es como un contemplar, es el acto de un contemplativo, es el acto de una persona que vive como María, la hermana de Marta, que estaba a los pies de Jesús y escuchaba con atención sus palabras. Como la Virgen María, que viendo a Jesucristo lo contemplaba, miraba estas cosas, dice el Evangelio de San Lucas, las guardaba y las meditaba en su corazón. Eso es el rosario. Lejos de ser entonces una oración superficial, aburrida, monótona de viejitas. El rosario, por tanto, es apto, dice el Papa, es apto para la propia santificación, porque el rosario nos hace hacer una oración íntima, desde el corazón. Se aplica a constituir nuestro andar cotidiano, es decir, nos une a nosotros, porque eso que pasó hace 2000 años, su encarnación, su nacimiento, su pérdida y hallazgo en el templo, su vida pública en los misterios luminosos, ¿no?, su predicación, la institución de la Eucaristía, todo eso, el rosario lo hace poner en nuestro lugar. Es decir, ¿qué tiene eso para mí? ¿Cómo me aporta mi vida? Y yo, ¿cómo colaboro con Jesús en esa obra de la redención? Por eso es que el rosario nos eleva, nos hace santificar el alma. El rosario eleva el corazón, nos ayuda entonces a vivir nuestra vida cotidiana a la luz de Dios, a la luz de su revelación, a la luz de sus misterios. Se convierte entonces Dios nuestro Señor, Cristo encarnado, en nuestro contemporáneo. Cada vez que rezamos el rosario, introducimos en nuestra historia la historia de la vida de Cristo. Además, el rosario nos lleva a ser generosos, porque el rosario no es como muchos hacen, que solamente quieren pedir por ellos, por mi salud, por mi trabajo, por mi dinero, por mis negocios, por mi casa, por mi carro, por mi yo. El rosario es mucho más grande. A partir de que uno empieza a rezar el rosario, el mismo rosario nos exige pedir por las intenciones del Papa, por la Iglesia, por los pecadores, lo que los santos padres nos dicen en el magisterio, rezar por la paz del mundo, por el fin de la pandemia, rezar porque Dios dé luces a los corazones de los hombres y se iluminen las inteligencias para desterrar las herejías y las ideologías, para hallar la paz, la solidaridad. Qué pena que los cristianos de hoy día y que los que nos decimos católicos y muchos que se dicen católicos ni siquiera hagan el amague de rezar el rosario. Qué pena. Por eso no crecemos espiritualmente. Por eso nos mantenemos como infantes, ¿no?, como niños de pecho, y no crecemos en la vida espiritual. ¿Cuánto falta nos hace el Santo Rosario?
El rosario, dice, es una recitación vocal, y entonces el Papa pone una hermosa imagen, miren, otra imagen para entender el rosario, como cuando una persona borda en tela. El bordado de colores, de los hilos estos que van introduciendo en la tela, son como las Ave Marías, que van como forrando externamente lo interno que es el misterio de Dios. No lo conocen muchos. Muchos no conocen el misterio de Dios. No lo rezan, no lo meditan. En cambio el rosario, por medio de esas cintas, de esos hilos, de distintos matices y colores, de colores verdes de esperanza, de colores rojos de sangre, de colores violetas de penitencia, por medio de colores blancos, ¿no?, de lirios, y de colores blancos de resurrección, van como envolviendo internamente nuestro corazón en el misterio divino, en el misterio o en los misterios de Dios. Por tanto, el rosario nos lleva a pedir por el mundo, el rosario nos lleva a introducir en nuestra vida una vida más grande, una vida espiritual, una vida que pasa por encima de solamente la cotidianeidad, de solamente la superficialidad en la que vivimos en el mundo exterior. Por último, dice el Papa, el rosario es un grito de clamor y un grito de esperanza para nuestra sociedad. No es un grito de revuelta, no es un grito de revolución, no es un grito de odio, no es un grito de venganza, no es un grito de violencia. El rosario es un grito de clemencia a Dios. Por eso es un canto, es un himno. El rosario, en cuanto a lo social, es un acto que cuando la Iglesia lo reza de manera comunitaria, en distintas parroquias, iglesias, capillas, comunidades eclesiales, grupos, movimientos, asociaciones católicas, cuando es rezado en comunidad, se convierte en un grito de alabanza a Dios, en súplicas, en clamores de misericordia, piedad, Señor, como aquello que cantamos en la misa, Kyrie eleison, piedad, Señor, que no solamente es un himno penitencial, sino que es un himno de aclamación, ¿cierto? En la liturgia claramente se sabe que el Kyrios, el Señor ten piedad, no es solamente un canto penitencial, sino que es un canto de aclamación a Dios misericordioso que ha tenido a bien redimirnos, redimir al mundo. Es un himno, es un clamor, es un grito de clemencia a Dios, es un grito que impetra el bien, la paz, la salud en las ciudades, en los países, que nos libra de los peligros, que nos protege de los errores. Queridos hermanos, quiera Dios que esto nos invite a rezar el rosario, que no seamos tardos, flojos, necios. En este mundo la gente grita y piensa que con su grito ya van a alcanzar lo que quieren. No alcanzamos nada. Recuerden que Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Que el rosario, instrumento tan hermoso, composición tan llena de alabanza, canto para la Virgen, que no es otra cosa que glorificación de Dios, que eso haga que nosotros podamos crecer espiritualmente, que nos acerque a lo sagrado, que nos genere devoción, que nos aparte de lo profano, que nos aparte del pecado, que nos acerque a Dios y que nos conceda la vida eterna. Pedimos estas gracias a la intercesión de María Santísima, la Virgen del Rosario.